¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta nueva cápsula jurídica en la cual hablaremos sobre el procedimiento contemplado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para la creación de una ley federal. Como siempre, les agradecemos su suscripción a nuestro canal y los invitamos a que compartan este video con las personas que pudieran estar interesadas en el mismo. Muy bien, pues como lo hemos dicho, este procedimiento o la explicación de este video está basado en el procedimiento contemplado en la Constitución para la creación de leyes federales, procedimiento en el cual podemos identificar las siguientes etapas del proceso legislativo. Nos referimos a la iniciativa como primera etapa, la discusión y aprobación de dicha iniciativa, la sanción que se hará una vez que la misma haya sido aprobada, la etapa de promulgación y publicación y el inicio de vigencia de la ley. Analizaremos de forma minuciosa cada una de estas etapas. Perdón. Muy bien, comencemos con la iniciativa, etapa que podemos definir como aquel acto mediante el cual determinados sujetos que se encuentran legitimados en la Constitución someten un proyecto o iniciativa de ley a consideración del Congreso de la Unión para que cada una de las cámaras discuta la iniciativa y en su oportunidad apruebe la misma. Ahora bien, en este concepto apreciamos que hay diversos sujetos legitimados para presentar una iniciativa. Bueno, ¿quiénes son estos sujetos? Es decir, ¿quiénes pueden presentar una iniciativa de ley ante el Congreso de la Unión? Tenemos al presidente de la República que puede presentar esta iniciativa, los diputados y los senadores del Congreso de la Unión también pueden presentar iniciativas de ley, las legislaturas de cada entidad federativa o que también son conocidas como legislaturas locales están legitimadas para presentar proyectos de ley ante el Congreso de la Unión, así como los ciudadanos, siempre y cuando se reúnan al menos el número de ciudadanos equivalente al 0.13% de los que estén registrados en la lista nominal de electores. Entonces vamos a tener que, conforme al artículo 71 de la Constitución mexicana, pues estas son las personas o sujetos legitimados para presentar iniciativas de ley. Ahora bien, una iniciativa de ley puede ser presentada ante cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión, es decir, ante la Cámara de Diputados o Cámara de Senadores. Y esta presentación puede ser ante cualquiera de ellas. La ley como regla general no establece de forma específica que primero una iniciativa tenga que ser presentada ante la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores. El sujeto legitimado puede elegir libremente ante cuál cámara se va a presentar esta iniciativa, salvo las siguientes excepciones. Estamos hablando de los empréstitos, las contribuciones y el reclutamiento de tropas. Estas iniciativas siempre serán discutidas en primera instancia por la Cámara de Diputados. Por lo tanto, si las iniciativas están relacionadas con algunas de estas materias, el sujeto legitimado que pretenda presentarlas tendrá que acudir en primera instancia ante la Cámara de Diputados. Ahora bien, hablando del presidente de la República, debemos tomar en consideración que este tiene la facultad exclusiva para presentar las siguientes iniciativas. Nos referimos a la ley de ingresos, al presupuesto de egresos de la Federación y a la cuenta pública. En estas materias, solo el presidente de la República está legitimado para presentar iniciativas. Ningún otro sujeto está autorizado o facultado para tal efecto. Ahora bien, vamos a la siguiente etapa, que es la discusión y aprobación de esa iniciativa que ya fue previamente presentada. Muy bien, pues tenemos que la discusión es el acto mediante el cual las cámaras del Congreso de la Unión, ya lo decíamos, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, de forma sucesiva deliberan sobre la aprobación de una iniciativa de ley. ¿Por qué decimos que de forma sucesiva? Porque esa iniciativa primero se va a discutir en una cámara, ya sea de diputados o senadores, dependiendo dónde se haya presentado la misma, y posteriormente será discutida en la otra cámara. En este sentido, tenemos que una vez que la iniciativa ha sido presentada ante cualquiera de las cámaras ya mencionadas, el presidente de dicha cámara, en donde se presentó la iniciativa, la turnará a una comisión
que es un órgano interno de esa Cámara, a la cual le corresponde el estudio de dicha iniciativa de acuerdo a la materia de que se trate. Entonces, el presidente de la Cámara de Diputados o de Senadores en donde se haya recibido la iniciativa la va a turnar a la comisión correspondiente. Un poco más adelante analizaremos cuál es la naturaleza jurídica de una comisión. Muy bien, en este sentido vamos a tener que estas cámaras reciben un nombre específico tratándose del proceso legislativo. Es decir, cuando una cámara recibe una iniciativa y la turna a la comisión correspondiente, se constituye o recibe el nombre de cámara de origen, porque es la cámara donde se comenzará a discutir esa iniciativa de ley. Y una vez que esa iniciativa sea discutida en la cámara de origen, por ejemplo, que fuera la Cámara de Diputados, posteriormente será enviada a la otra cámara que se constituirá como cámara revisora, que podría ser la Cámara de Senadores en este sencillo ejemplo. Ahora bien, decíamos que la iniciativa, una vez que es presentada ante la Cámara de Origen, será turnada a una comisión. ¿Pero qué es una comisión? Bueno, pues las comisiones son los órganos internos que se encuentran en cada una de las cámaras, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Y estas comisiones serán las encargadas de estudiar de forma exhaustiva las iniciativas que les sean turnadas a fin de emitir los dictámenes que les servirán al pleno de cada una de las cámaras para discutir la iniciativa. Es decir, estas comisiones están divididas por materias para hacer, como decíamos, este estudio minucioso del contenido de la iniciativa a fin de emitir ese dictamen para que el pleno tenga una noción mucho más clara sobre el contenido de la iniciativa y además sobre la procedencia de la misma, o si es una iniciativa que es contraria o no a la Constitución, etcétera. Decíamos que existen diversas comisiones atendiendo a la materia. Por ejemplo, tenemos una comisión de educación pública, de seguridad pública, podemos tener comisiones de trabajo, de turismo, de salud, de previsión social, etcétera. Entonces, dependiendo la materia de la iniciativa, es a donde se va a tornar la misma a cierta comisión. Por ejemplo, si es una iniciativa que está relacionada con materias de salud, pues bueno, la iniciativa se tornará a la Comisión de Salud para que ésta haga el estudio correspondiente sobre su contenido y para ello podrá valerse de especialistas en materia de salud, podrá organizar, perdón, conferencias, etcétera. Si es una iniciativa relacionada con temas laborales, pues bueno, se puede remitir a la Comisión de Trabajo de esa Cámara de Origen, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, ahora, el dictamen que va a emitir la comisión una vez que ha realizado este estudio de la iniciativa es aquel documento que, como decíamos, es emitido por la comisión y que contiene una propuesta sobre la decisión de esa iniciativa. Esa propuesta de la comisión será sometido ante el pleno de la Cámara de Origen para su discusión y aprobación. ¿Y cuál será el sentido del dictamen? Bueno, pues el dictamen será positivo cuando se propone la aprobación de la iniciativa, es decir, cuando la comisión, una vez que ha realizado el estudio de la iniciativa de ley, considera que sí es viable aprobar la misma porque se ajusta tanto a la Constitución como a las demás normas del sistema jurídico mexicano. Y el dictamen será negativo cuando se propone que la iniciativa presentada sea desechada toda vez que no se ajusta al sistema jurídico mexicano. Esta propuesta, ya sea del dictamen positivo o negativo, será puesto a consideración del Pleno de la Cámara de Origen para que ya todos, por ejemplo, los diputados reunidos o todos los senadores reunidos voten sobre la aprobación de la iniciativa o bien su desechamiento. Ahora, para que la iniciativa sea aprobada por la Cámara de Origen, una vez que ya se dictaminó dicha iniciativa, pues se llevará a cabo la discusión y se requerirá la votación de la mayoría absoluta de los miembros presentes de la Cámara de Origen para que esa iniciativa sea aprobada. Cuando nos referimos a la mayoría absoluta, queremos decir que se requiere el 50% más uno de los votos de los miembros presentes para que dicha iniciativa sea aprobada. Ahora, pensando que ya se llevó a cabo todo el proceso de discusión en la Cámara de Origen, ya se dictaminó y la misma aprobó en pleno esta iniciativa, pues entonces
la Cámara de Origen remitirá la misma, o es decir, remitirá esta iniciativa a la Cámara Revisora para que ahora esta Cámara se encargue de la discusión y aprobación de dicha iniciativa. Estamos hablando que se llevará a cabo una segunda revisión, por así decirlo, de la iniciativa previamente aprobada por la Cámara de Origen. Ahora, ya una vez que la iniciativa ha sido remitida a la Cámara de Origen, se va a dictaminar de la misma forma, perdón, cuando fue remitida a la Cámara Revisora, esta iniciativa se va a dictaminar tal y como se hizo en la Cámara de Origen por una comisión. Y bueno, una vez dictaminada por la comisión de la Cámara Revisora, también la iniciativa se va a someter a consideración del Pleno y podemos tener tres escenarios distintos. Primero, que la iniciativa sea aprobada en su totalidad por la Cámara Revisora. Segundo, que la iniciativa sea desechada en su totalidad por la Cámara Revisora, o bien que la iniciativa perdón, sea aprobada de forma parcial por la Cámara Revisora, ¿no? Entonces son estos tres escenarios distintos que podemos nosotros encontrar una vez que la Cámara Revisora haga un análisis de esta iniciativa previamente aprobada por la Cámara de Origen. Vamos con el primer supuesto, es decir, si la iniciativa es aprobada en su totalidad por la Cámara Revisora porque consideran que la misma cumple con todos los requisitos necesarios para considerar que no es contraria ni a la Constitución ni al sistema jurídico mexicano, pues entonces procederá a su aprobación igual por la mayoría absoluta de los miembros integrantes de la Cámara Revisora y por lo tanto la iniciativa ya será enviada al presidente de la República para el proceso de sanción que veremos más adelante. Ahora, segundo escenario, si la iniciativa es desechada en su totalidad por la Cámara Revisora en virtud de que consideran que la ley no cumple con estos requisitos de constitucionalidad, convencionalidad y además y no se ajusta a las demás leyes federales, pues entonces la iniciativa será devuelta a la Cámara de Origen con las observaciones que la Cámara Revisora haya realizado para tal efecto, con la finalidad de que la Cámara de Origen de nueva cuenta dictamine esta iniciativa devuelta por la Cámara Revisora y discuta las modificaciones o los motivos por los cuales la iniciativa fue desechada. Bueno, pues en esta segunda oportunidad, la Cámara de Origen, como lo decíamos, dictaminará de nueva cuenta esta iniciativa tomando en consideración ya las observaciones u objeciones que hizo la Cámara Revisora y si por una segunda ocasión la Cámara de Origen aprueba por mayoría absoluta esa iniciativa previamente desechada por la Cámara de Revisora, pues entonces la misma iniciativa será enviada de nueva cuenta a la Cámara Revisora para una segunda discusión. En este sentido, pues bueno, vamos a tener que la Cámara Revisora, una vez que recibe por segunda ocasión la iniciativa, podría decidir aprobar el proyecto porque consideró que la Cámara de Origen ya hizo las modificaciones correspondientes y ahora sí la ley se ajusta al sistema jurídico mexicano. Y si esto se presenta, pues bueno, ya será enviada al presidente de la República para la etapa de sanción. Pero puede suceder que la Cámara Revisora en este segundo análisis, pues de nueva cuenta rechace el proyecto en su totalidad, caso en el cual la iniciativa ya no podrá presentarse de nueva cuenta o por una tercera ocasión ante la Cámara Revisora, sino hasta el siguiente periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. Ahora, tercer escenario, es decir, la aprobación parcial de la ley. ¿Esto qué significa? Si la Cámara Revisora desecha una parte de la iniciativa o bien realiza modificaciones o adiciones a determinados preceptos jurídicos, a lo mejor de 10 artículos, la Cámara Revisora aprobó 5 y respecto de los otros 5 los desechó, o bien a los otros 5 les hizo modificaciones, pues bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Ante esta aprobación parcial de la Cámara Revisora, la iniciativa regresará a la Cámara de Origen, pero únicamente en la Cámara de Origen se discutirán las modificaciones que se hubieran hecho por la Cámara Revisora. Todo lo que se aprobó por la Cámara Revisora pues ya no será motivo de discusión alguna, solamente los artículos que fueron modificados o desechados, como decíamos, si la iniciativa tuviera únicamente 10 artículos y la Cámara Revisora desechó o modificó 5 de ellos, pues bueno, cuando la iniciativa regrese a la Cámara de Origen,
esta Cámara de Origen únicamente discutirá sobre los 5 artículos modificados y no sobre los 5 que ya fueron aprobados. Ahora, si las modificaciones realizadas por la Cámara Revisora fueran aprobadas por la mayoría absoluta de la Cámara de Origen, pues entonces la iniciativa ya será enviada al presidente de la República para la etapa de sanción. Es decir, si de esos 10 artículos la Cámara de Origen considera que los 5 que fueron modificados son respecto a esos 5 que fueron modificados son correctas las observaciones de la Cámara de Origen y deciden que tienen razón, pues entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Ya no es necesario que la iniciativa se regrese a la Cámara Revisora, porque la Cámara de Origen consideró que la revisora tenía razón. Entonces, pues básicamente ya se pusieron de acuerdo y entonces la iniciativa puede ser remitida al presidente de la República para el procedimiento de sanción. Ahora bien, si la Cámara de Origen piensa lo contrario, es decir, no está de acuerdo con las modificaciones que llevó a cabo o realizó la Cámara Revisora, pues entonces pueden oponerse a esas modificaciones y de nueva cuenta regresarle a la Cámara de Origen, perdón, a la Cámara Revisora esta iniciativa de ley, pero sustentando por qué la Cámara de Origen no está de acuerdo con estas modificaciones. Y le hará ver la Cámara de Origen a la revisora por qué esta última no tiene razón o no existen elementos para modificar la ley como propuso la Cámara Revisora. Ahora, la Cámara Revisora en este supuesto, pues bueno, va a recibir por segunda ocasión la iniciativa con esta oposición de la Cámara de Origen para llevar a cabo la modificación de los artículos, de estos 5 artículos que decíamos. Bueno, pues si la Cámara Revisora, al recibir por segunda ocasión esta iniciativa de ley con las razones que la Cámara de Origen o con las razones por las cuales la Cámara de Origen desechó las modificaciones y la revisora dice tienen razón, están de acuerdo con estos motivos, pues entonces aprobará la iniciativa y será enviada al presidente. Pero si la Cámara Revisora insiste en las modificaciones que propuso y no está de acuerdo con las justificaciones que dio la Cámara de Origen para oponerse a estas modificaciones que fueron previamente propuestas, pues entonces la iniciativa no podrá presentarse de nueva cuenta sino hasta el siguiente periodo ordinario de sesiones, a menos que la iniciativa sea aprobada únicamente con los artículos que fueron aprobados. Es decir, que si fueron 10 artículos y únicamente se aprobaron 5, pues la iniciativa se podrá aprobar con esos 5 artículos, ¿no? Que no sería lo idóneo. Muy bien, esta es la etapa de discusión y aprobación. Ahora vamos a la siguiente etapa, que es la de sanción. ¿En qué consiste esta etapa? Pues bueno, se refiere la etapa de sanción a la aceptación de un proyecto de ley por parte del titular del Poder Ejecutivo Federal, es decir, nos referimos al presidente de la República. ¿Cuál es el procedimiento para tal efecto? Bueno, pues tenemos que una vez que el presidente ha recibido una iniciativa de ley que fue aprobada por la mayoría absoluta del Congreso de la Unión, nos referimos al tanto hubo aprobación de la Cámara de Origen como de la Cámara Revisora, pues bueno, el presidente tiene 30 días naturales para pronunciarse sobre esa iniciativa, es decir, sobre si la aprobación de esa iniciativa o bien su desechamiento. Si pasan estos 30 días naturales y el presidente no emite manifestación alguna al respecto, es decir, si aprueba la iniciativa o bien está inconforme o desecha la misma, pues bueno, este silencio del presidente se reputará como una aprobación a la iniciativa y entonces el presidente está obligado a ordenar su publicación en el Diario Oficial de la Federación en un plazo de 10 días. ¿Esto qué significa? Que el silencio del presidente durante este plazo de 30 días es entendido por la ley o es presumido por la ley como una aprobación a esa iniciativa toda vez que no manifestó inconformidad alguna. Entonces, vencidos este plazo de 30 días, ahora tiene un nuevo plazo que es de 10 días para publicar la ley en el Diario Oficial de la Federación. Pero si el presidente tampoco ordena la publicación de esta ley en el Diario Oficial de la Federación dentro de estos 10 días que hemos mencionado, pues entonces el proyecto de ley o iniciativa de ley será considerada promulgada y entonces el presidente
presidente de la que haya sido la Cámara de Origen ordenará la publicación de esa ley dentro de los 10 días siguientes al vencimiento de este segundo plazo. Esta publicación, como lo hemos dicho, será realizada en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, si hacemos un resumen, podríamos decir que el presidente tiene 30 días naturales para pronunciarse sobre la ley. Si no lo hace, entonces la ley se tiene por aprobada y tiene 10 días más para después, posteriormente, publicar la ley. Si no lo hace esta publicación en estos 10 días, entonces el presidente de la Cámara de Origen ordenará su publicación, la publicación de dicha ley en los 10 días siguientes. Muy bien. Ahora, pero podría suceder que el presidente no esté de acuerdo con la iniciativa de ley y la deseche, tal vez desecha toda la iniciativa, la desecha en su totalidad o tal vez desecha parte de la iniciativa. Bueno, pues en este caso, esta iniciativa será enviada con las observaciones realizadas por el presidente a la Cámara de Origen para ser discutida de nueva cuenta y se tendrá que dictaminar una vez más. Ahora, para superar este veto presidencial, esta inconformidad del presidente con esta iniciativa de ley, es necesario que se lleve a la discusión de manera sucesiva en ambas cámaras, es decir, en la Cámara de Origen y en la Cámara Revisora, y para superar el veto se debe emitir una votación calificada equivalente a las 2/3 partes de los miembros presentes en cada una de las cámaras. Ya no es como anteriormente que era la mayoría absoluta, no. En este caso, para superar el veto presidencial, insistimos, tiene que votar a favor de la iniciativa las 2/3 partes de cada una de las cámaras. Muy bien, pero puede suceder que también, como otro supuesto, que el presidente, cuando reciba la iniciativa, pues esté de acuerdo con la misma, no emite alguna observación o alguna oposición al respecto y entonces, pues bueno, sancionará la misma y ordenará su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación. Ahora bien, vamos con la siguiente etapa, que es la promulgación, y la promulgación es una declaración solemne para formalizar, como lo ven en la pantalla, la incorporación de la ley al sistema jurídico mexicano. Es decir, esta ley que fue aprobada ya tanto por el Congreso de la Unión como por el presidente de la República, ya formará parte del sistema jurídico mexicano. Esa es la promulgación, esta formalización, como hemos dicho, para que la ley que antes era iniciativa ahora sea considerada como un marco normativo obligatorio, toda vez que ya forma parte del sistema jurídico mexicano. Y la publicación también es importante, que va de la mano con la promulgación, ya que es el medio por el cual se vale el Estado o el poder público para dar a conocer a todos los ciudadanos el contenido de la nueva ley. Y esto es importante porque la ley obligará a todos los ciudadanos que se encuentren contemplados en los supuestos establecidos en la misma. Esta publicación, donde se realiza, ya lo hemos mencionado, en el Diario Oficial de la Federación, que es el medio de difusión oficial que tiene el Estado para emitir comunicados a la ciudadanía en general. Y por último, vamos a tener el inicio de vigencia como última etapa del proceso legislativo. Para tal efecto hay que mencionar que existen dos sistemas de inicio de vigencia de la ley. Vamos a tener el sistema sucesivo y el sistema sincrónico. Estos dos sistemas están contemplados en los artículos 3 y 4 del Código Civil Federal. ¿En qué consiste el sistema sucesivo? Bueno, pues conforme al mismo, las leyes comienzan su vigencia 3 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Este sistema se aplica siempre y cuando la propia ley no contemple la fecha en que va a comenzar la vigencia de la misma. Si el legislador, al momento de publicar la ley, junto con el presidente de la República en el Diario Oficial de la Federación, no contempla dentro de sus artículos transitorios la fecha en que comenzará la vigencia de la ley, pues entonces se aplica este sistema sucesivo y por lo tanto 3 días después de su publicación comenzará la vigencia de la ley. Y este sistema también contempla que para que la ley surte efectos en los lugares en donde no se realice la publicación del periódico oficial, pues además de estos 3 días se requiere un día más por cada 40 kilómetros de distancia con el lugar en que se haya realizado la publicación.
Pero también tenemos el sistema sincrónico, y este sistema sincrónico se refiere a que la vigencia de la ley comenzará a partir del día señalado en los artículos transitorios, que es el sistema más común siempre y cuando su publicación haya sido anterior. Por ejemplo, puede ser que en los artículos transitorios de la nueva ley se establezca lo siguiente: la presente ley comenzará su vigencia a partir del día siguiente a su publicación. Esto es una declaración que tiende a ser común en las leyes de nueva creación. O bien puede ser que el legislador decida una fecha diferente. Por ejemplo, esta ley comenzará su vigencia a partir del 1 de enero del año 2023, por ejemplo, y si la ley se publicó en febrero del 2022, ¿no? Podría ser un caso específico en donde el legislador ya decidió la fecha en que va a comenzar la vigencia de la nueva ley en todo el territorio nacional. Por eso se le denomina sistema sincrónico. Y con esto concluimos el contenido de este video. Esperamos que les sea de utilidad y, como siempre, les agradecemos su suscripción a nuestro canal y los invitamos a que activen la campana de notificaciones para que estén enterados sobre nuestro nuevo contenido. Muchas gracias y hasta la próxima.